Y lo que prácticamente es el tema de hoy, agradezco la presencia en el estudio del doctor Francisco Vázquez Gómez Bisoño. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Vamos a hablar de las ambigüedades de la Constitución de la Ciudad de México hoy que se instala este primer Congreso. Doctor, ¿cómo estás? Bien. Gracias por venir. Al contrario. ¿Qué esperamos hoy? Nueva Constitución, nuevo Congreso y la mano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también en estas constitucionalidades que hay, ¿no? Así es, como tú recordarás, hace un año cuando se publicó la Constitución, 5 de febrero del año pasado, pues más se tardó en publicarse que ya se habían impugnado varios contenidos de la Constitución de la capital por distintos órganos del Estado. Esto lo atribuimos nosotros en aquel momento a que el proceso constituyente fue en cierta medida atrabancado, muy rápido, en donde la sociedad quedó un tanto excluida. Y pues eso al final del día llevó a que el producto de aquel proceso constituyente no fuera quizá el mejor. Lo que se planteó en las acciones de inconstitucionalidad por parte de la PGR, la Presidencia de la República, el Senado de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue ante todo que el constituyente capitalino se estaba extralimitando en sus funciones y por otro lado estaba redactando o reconociendo derechos que podrían entenderse de manera ambigua y de manera limitada. Por eso nosotros desde aquel entonces, desde el Early Institute, fuimos muy respetuosos en hacer un llamado a la Corte para que esas demandas se pudieran resolver previo a la entrada en vigor, es decir, el día de hoy, lo cual de manera muy plausible nosotros reconocemos en la Suprema Corte, se hizo la semana pasada. El 11 de septiembre se publica en el Diario Oficial de la Federación los puntos resolutivos de esta sentencia. Dicho sea de paso, la Corte se tardó aproximadamente 3 semanas, ¿no?, en el Pleno estar debatiendo todos estos temas. Y al día de hoy, que entra en vigor la Constitución, pues los capitalinos podemos al menos tener mayor seguridad jurídica porque ya la Corte nos dijo qué es constitucional y qué declaró inconstitucional y por lo tanto no tiene validez. Que no fue poco, fueron aproximadamente 24 porciones normativas de la Constitución que fueron declaradas inválidas y por lo tanto no van a tener eficacia en la capital. Pero ahí no quedó todo tal, creo que algo también es muy importante, es muy plausible, sabemos qué tiene vigencia y qué no. Pero también la Corte aprovechó para analizar muchos otros temas, sobre todo en temas de derechos humanos, en donde si bien no declaró la inconstitucionalidad de los artículos, sí nos dijo cómo es que debemos interpretar cuál es la manera correcta de aplicar estas normas. Y te pongo 2 ejemplos muy ilustrativos. Por ejemplo, en nuestra Constitución de la capital se dice que dentro del derecho a la vida digna tenemos que entender o reconocer el derecho a la muerte digna. Desde el primer momento, pues la ambigüedad de este concepto, que no está en la Constitución Federal, llevó, por ejemplo, a la PGR a plantear la duda razonable, decir, bueno, oye, muerte digna va a implicar eutanasia, suicidio asistido, y la Corte ya nos dijo hoy por hoy que no es así, que el concepto de muerte digna significa el reconocimiento al derecho que tenemos todos para cuando estemos enfrentando una enfermedad terminal, recibamos los cuidados paliativos que disminuyan el dolor y que nos permitan hacer frente a la enfermedad, pero en ninguna circunstancia se podrá reglamentar en la capital la eutanasia o la muerte asistida, porque en todo caso, dice la Corte, eso es facultad del Congreso de la Unión, de las autoridades federales. Algo similar pasó con los derechos sexuales y reproductivos. Se dice en nuestra Constitución que el Estado tiene que educar en esa materia a los menores de edad. Desde aquel inicio, desde aquel proyecto, el planteamiento por parte de PGR, de los órganos del Estado, fue, oye, ¿y los padres de familia dónde quedan en esa educación que es tan sensible para los menores de edad? La Corte ya dijo que no es inconstitucional, que el Estado tiene que proveer esa información, pero que de ninguna manera se podrá entender que los padres quedan excluidos de esa importante educación en materia sexual que le tenemos que brindar a nuestros hijos. Son, digamos, interpretaciones que nos van ayudando y sobre todo nos van a ayudar a aplicar correcta y jurídicamente la Constitución de la capital, por lo que nosotros desde el punto de vista de la organización de la sociedad civil, como investigadores en derecho constitucional, te podemos decir, fue muy positiva la resolución de la Corte en el momento y además analizando todos los contenidos que analizó. O sea, en algún momento, ¿quién tiene que interpretar esta ley, esta Constitución, los artículos, etcétera? Porque, pues, ante estas ambigüedades, ¿cómo queda la población desprotegida, ¿no? De alguna forma. En realidad, las ambigüedades ya las atajó, ¿no? La Suprema Corte de Justicia hoy ya nos dice, y si me permites la expresión, sí,
las autoridades de la capital serán las principales obligadas en aplicar la Constitución. Empezando por el nuevo Congreso que se acaba de instalar, tiene mucho trabajo por delante, que es hacer todas las leyes secundarias que le den, digamos, materialización a esa Constitución. Bueno, en ese ejercicio, al realizar ese trabajo de expedición de nuevas leyes, decretos, reglamentos, casi tendremos que leer la Constitución de la Ciudad de México y a la par leer la sentencia de la Suprema Corte, porque la sentencia de la Suprema Corte ya nos va diciendo no solamente que es inconstitucional, sino cuál es la manera correcta de leer los artículos de la Constitución capitalina para que esa lectura sea constitucional, sea de acuerdo al sistema constitucional mexicano. Entonces, por ejemplo, si pasado mañana en la legislación secundaria el Congreso, el nuevo Congreso instalado, quiere regular la eutanasia y quiere regular la muerte asistida como parte del concepto de muerte digna, eso ya está aclarado por la Corte, eso sería inmediatamente inconstitucional. Lo que además es muy importante saber, como ciudadanos, tendremos la posibilidad de ampararnos, de solicitar la participación de tribunales ante cualquier acto que se nos aplique en ejercicio o en cumplimiento de esta Constitución. Ya tenemos luces muy claras por parte de la Corte con esta sentencia, pero bueno, eso no nos quita a nosotros el derecho de solicitar o de pedir acceso a la justicia en caso de que recibamos alguna injusticia por parte de las autoridades de la capital en ejercicio o en cumplimiento de esta nueva Constitución que nos empieza a regir desde el día de hoy. No, pues es todo un tema y muy interesante, y qué bueno que vienes a darnos luz también, doctor, sobre esto, porque habrá gente que pueda entender, sí, efectivamente, hoy se instala este primer Congreso, pero ¿qué hay de la Constitución? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Y hasta dónde pudo intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Y hasta dónde lo podrá hacer en un futuro que haya más negociaciones? Otro ejemplo que a lo mejor es muy ilustrativo para el auditorio es que nuestra Constitución reconoce todas las estructuras de familia. ¿Qué se planteó en aquel entonces? Hoy entonces está reconocida ya la poligamia, la poliandria. La Corte ya dijo que no, que de ninguna manera se pueden reconocer ese tipo de relaciones. Incluso la Corte fue categórica en decir que las relaciones afectivas que se reconocen son aquellas entre adultos, en donde haya una paridad, un esquema de igualdad y sobre todo de libre consentimiento. Entonces, con esto, ¿qué se dice hoy? La Constitución dice, se reconocen todas las estructuras de familia, pero esto no lo podemos leer como si se reconociera la poligama o la poliandria, que son esquemas en donde ante todo se violan derechos de la mujer. En fin, creo que la Corte hace muy buen trabajo con esta resolución y desde Early Institute, desde la comunidad de investigadores de Derecho Constitucional, consideramos que es muy positivo. Doctor,